Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Uria Fernández y soy el director del área de Cultura y Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, que es la entidad que colabora desde hace 4 años con esta fabulosa Semana Negra. Tengo el honor de presentarles el libro Cultura Ingobernable, que es un ensayo del que es autora Jazmín Beirak Ulanowski, que me acompaña aquí. Buenas tardes, Jazmín, y bienvenida a la Semana Negra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación y por haberme invitado. Y nada, será un gusto charlar sobre el libro un poco. Eso espero. Para quienes no conozcáis a Jazmín Beirak, os vamos a ofrecer un breve apunte biográfico. Hasta recalar en Madrid, los genes de Jazmín viajaron durante décadas a través de miles de kilómetros, atravesando el mundo de lado a lado. Las raíces de sus exóticos apellidos se hunden en las profundidades de Ucrania y Lituania, pero su amor y pasión por la cultura nace de unos padres argentinos que sufrieron desgraciadamente la persecución política y el consiguiente exilio y que se han dedicado a la arquitectura y el arte. Jazmín es hoy portavoz de Cultura del Grupo Más Madrid, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, puesto que ocupa desde el año 2015. Con anterioridad fue responsable de Cultura en Podemos y sobre todo ella es cocinera antes que fraile. Jazmín ha trabajado y desarrollado proyectos culturales en entidades de referencia de nuestro país como la Biblioteca Nacional de España y en la Fundación del Banco de Santander. Es decir, conoce la realidad de la que habla de primera mano, cuando en política ella toma la palabra. Eso le llevó a impulsar y a encabezar junto a su compañera de formación, Alicia Torija, la primera ley en la Comunidad de Madrid dedicada a la cultura y los derechos culturales, que desgraciadamente no salió adelante porque no gustó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Cultura Ingobernable es un libro de obligada lectura tanto para aquellos que trabajamos en este ámbito como para el público en general. Es una profunda reflexión sobre la capacidad de cambio social que se esconde tras la política cultural, a veces tan denostada e ignorada por sus propios responsables. Es un ensayo brillante que invita a pensar sobre los errores que la izquierda comete cuando gestiona la cultura, que nos presenta que otros modelos son posibles y que nos explica que lo revolucionario muchas veces no son los contenidos, sino las formas de hacer cultura. Algo de lo que es ejemplo esta Semana Negra, y me permito en ese sentido señalar. En fin, Jazmín habla de que ya existen muchas iniciativas sociales en marcha que reflejan que algo está cambiando en la sociedad hacia el horizonte al que ella nos encamina en su libro. Esperemos que así sea. Para comenzar, aunque el lector encontrará en el libro un interesante epílogo donde cuentas muchos de los motivos que te empujaron a escribir este libro, cuéntanos, por favor, de manera resumida, de dónde nace y sobre todo también cómo el editor Emilio Albi fue un elemento facilitador a la hora de publicarlo. Bueno, pues yo creo que este libro de alguna manera es una plasmación de 3 recorridos vitales, ¿no? Por un lado, pues el interés que siempre he tenido desde que era pequeña por el arte y por la cultura, pues estudié teatro, estudié literatura, intenté cantar, es decir, como no se me dio muy bien, pero como que siempre ha formado parte de mí, ¿no? Como esa cultura cultural. En segundo lugar, yo hice Historia del Arte y en mi estancia en Francia descubrí el estudio de las políticas culturales y fue una cosa que me apasionó mucho, que no existía en ese momento en España.
Y siempre me ha interesado de alguna manera las reflexiones en torno a qué se puede hacer, qué políticas pueden existir para mejorar la relación con la cultura, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues mi propia experiencia como diputada. Es decir, creo que esas tres dimensiones se entrelazan un poco en el libro, a la que se une una que es, digamos, también pues una experiencia como activista social y política, que es la que, en mi caso, me hace dar el paso a la política institucional, porque yo nunca había tenido esa experiencia hasta entrar en la Asamblea de Madrid. Y entonces creo que todo eso, de alguna manera, pues explica un poco lo que es el libro, ¿no? Es decir, también ganas de querer compartir cuáles habían sido mis reflexiones a lo largo de mi recorrido anterior a la política y, sobre todo, pues una vez que entro como diputada. Y luego Emilio me llamó, me hizo la propuesta, me propuso escribir el libro. Entonces, yo siempre digo que son como esas cosas que a veces te pasan gratis en la vida, ¿no? O sea, como que en la vida siempre cuesta todo mucho esfuerzo y siempre hay que pelearlo todo mucho y de repente alguien te dice, toma. Y entonces para mí es un regalo y por eso todo lo que pase con el libro pues será un regalo. ¿Por qué debería el público que nos acompaña leer este libro y qué es lo esencial que les va a aportar? Bueno, esto es muy difícil que lo diga yo, pero o sea, yo siempre digo que el libro parte de una convicción y de una constatación, ¿no? Por un lado, la convicción de la potencia que tiene la cultura para transformarnos social e individualmente, es decir, la potencia que tiene para dar la posibilidad de construir sociedades más democráticas, más igualitarias, abordar retos que son muy importantes como es el cambio climático, aportar beneficios e impactos positivos en entornos como es la sanidad, como es la educación, es decir, esa idea de que la cultura no es algo sectorial, que no es algo que tiene que ver solo con la gente de la cultura, sino que es una manera de relacionarnos con la realidad, es un lenguaje, son unos códigos, es una manera de interpretar el mundo, ¿no? y de construirlo. Y en ese sentido a mí a veces me gusta compararlo con dos grandes movimientos que han existido en este siglo, que son el ecologismo y el feminismo, ¿no? Y dejar de entender la cultura como algo que solo afecta a la gente del mundo de la cultura y más bien como una especie de vector transversal que ordena nuestra vida común, ¿no? Entonces, eso es un poco como la defensa que hay en este libro y el deseo de compartir esa mirada sobre la cultura y cambiar el lugar social de la cultura. Pero luego también hay una constatación que es la falta de relevancia social de la cultura, es decir, la brecha que hay entre cultura y sociedad, ¿no? Como esta idea que siempre parece de que la cultura es algo que tiene que ver solo con la gente del mundo de la cultura o con la gente que trabaja en la cultura, pero que no es algo propio de todas las personas, cuando es un poco absurdo, porque en realidad si algo nos constituye como seres humanos es la cultura, ¿no? Entonces, ser capaz de pensar propuestas concretas, ¿no? y pensar distintas maneras de entender la cultura para que podamos restaurar ese vínculo entre cultura y vida cotidiana, entre cultura y sociedad, entre cultura y ciudadanía, ¿no? Porque si la cultura está separada de nuestra práctica cotidiana, pues tampoco va a poder ser un vector de transformación social, ni tampoco se van a legitimar las políticas culturales, que siempre se están deslegitimando en los discursos públicos, ni tampoco vamos a poder dar al sector cultural una sostenibilidad, porque no habrá gente, ¿no?, que realmente pues, le interese lo cultural. Tú cuentas también en el libro que algo que te sorprendió mucho en lo que fue tu formación es cuando llegas a Francia y descubres el gran volumen de estudios dedicados a políticas culturales que existía en ese país. Me pregunto si todavía dices que España se ha igualado más o menos en ese ámbito, pero si consideras que seguimos retrasados en otros aspectos. Bueno, o sea, yo creo que Francia en ese momento estaba adelantada porque Francia es de alguna manera el lugar donde nacen las políticas culturales, donde nace el primer Ministerio de Cultura en el 59 con André Malraux, pero sí que creo que en los últimos años se ha avanzado mucho a nivel académico, a nivel de estudios sobre política cultural. Si la pregunta un poco es si la cultura tiene la misma relevancia, ¿no?, en España que puede tener en Francia, pues a ver, o sea, yo creo que por un lado no es homogéneo dentro de todo el Estado español ¿no?, qué interés o qué valor se le da a lo cultural, y yo creo que eso, al hacer un análisis como serio, pues también hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego lo cierto es que en todas partes, en todo el globo, toda la gente que trabaja en la cultura se queja de lo poco importante que es la cultura, por ejemplo, en las políticas, ¿no? Entonces yo creo que como mapa y como idea previa es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Siempre la cultura de alguna manera está como echada a un lado. Ahora, es verdad que en España yo sí creo que
que hay algún problema, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la cultura? ¿Por qué no se le da importancia? Porque hay una cierta percepción, yo en el libro hablo como del odio a la cultura, ¿no? Pero como hay una especie de rechazo o de sobreidealización de lo cultural, ¿no? Que no se sabe si es pues, por la propia historia de España, porque se asocia a la cultura de izquierdas y cultura de derechas, y entonces es imposible construir una cultura como digamos, común, ¿no? Como un patrimonio común. Pero creo que hay que pensar sobre ello, y que es verdad que en otros países como Francia pues, se ha avanzado mucho en cuestiones como educación y cultura, pero para mí referentes, sobre todo es Latinoamérica, donde hacen un trabajo en cultura comunitaria, igualdad en cultura, cultura como bien común muy avanzado, o incluso en países nórdicos donde realmente tienen una responsabilidad pública, ¿no? En que las instituciones culturales tengan que llegar a todo el mundo, ¿no? Y no solo a la gente que ya por sí misma, por sus condicionantes económicos, sociales, ¿no? O el capital cultural, ya accede a la cultura. En el libro también hablas de que, según tu concepción, la política cultural exitosa es aquella que pierde el control sobre la propia cultura, ¿no? Y a mí me recordaba un poco a esa idea de Adam Smith, ¿no? Que el liberalismo económico pues, planteaba el laissez-faire y bueno, ¿hasta qué punto hay algo de eso ahí? Bueno, no es la primera vez que me lo dicen, que me llaman liberal. Pero no es exactamente así. En el libro, así rápidamente, lo que yo planteo es una dicotomía entre los dos grandes modelos de política cultural que han existido, que son el modelo francés de institucionalización de la cultura, en el que existe un ministerio, existen presupuestos y existen políticas dedicadas a la cultura, o el modelo anglosajón, en el que de alguna manera hay como órganos intermedios, no hay un ministerio, y en realidad pues, se deja un poco al mercado que regule, ¿no? la práctica cultural. Entonces, cada modelo tiene sus puntos positivos y negativos. El modelo francés, hay un compromiso con la cultura y hay un sostenimiento de las manifestaciones culturales, pero a riesgo de intervenir quizás, ¿no? Muchas veces, o de dirigir, ¿no? Esta idea un poco de dirigismo cultural. Y en el anglosajón, en aras de una supuesta libertad, ¿no? Parece que hay más libertad, pero bueno, en realidad son las reglas del mercado, y sabemos que las reglas del mercado no siempre garantizan la libertad, porque al final es la ley de la rentabilidad, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una tesitura de tener que elegir entre recursos o libertad, ¿vale? Entre estos dos modelos. Y yo creo que es una falacia, es decir, que precisamente lo que tiene que hacer lo público, lo que se tiene que hacer desde las políticas públicas es dar recursos para fomentar la libertad y la autonomía, ¿no? Es decir, que tiene que haber presupuestos, que tiene que haber compromiso con la cultura, pero para que lo que existe en el tejido social se pueda desarrollar, ¿vale? Y lo que existe fuera de la institución pueda desarrollarse con la mayor libertad posible, con la mayor sostenibilidad, y que los proyectos culturales puedan existir y que las personas podamos tener una vida cultural plena, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo que una buena política cultural es aquella que, en cierto sentido, aquello que hace desborda la propia institución, ¿vale? Es decir, da unos recursos para que lo que suceda ahí fuera tenga vida propia, ¿no? Entonces, por eso es la idea como de generar las condiciones para la ingobernabilidad de la cultura. Es decir, cuanto más pierda el control la institución de lo que pasa en el ámbito cultural, mejor estará haciendo su labor. Por lo tanto, no es dejar hacer, porque eso implica equilibrar, implica apostar por ciertas lógicas, por la descentralización, por la participación, por el fomento de la igualdad en el acceso. Es decir, no es que las cosas sucedan, porque si se deja que las cosas sucedan, pues quien tiene más poder, básicamente lo que hace es acumular más poder, ¿no? Entonces, no es exactamente liberal, sino que tiene más que ver con una apuesta por la autonomía de lo social, por alguna manera. El libro navega muy hábilmente entre la utopía y la realidad, entre dar una de cal y otra de arena. Planteas la construcción de un nuevo modelo referencial para el desarrollo de una nueva concepción de la cultura y, sobre todo, de las políticas que van vinculadas a ella. Señalas a la cultura como un elemento fundamental para construir un nuevo modelo de sociedad, pero al mismo tiempo nos adviertes de que la cultura no puede solucionarlo todo. Nos alumbras un nuevo amanecer, pero también nos adviertes que tardará en llegar, que es un proceso que llevará tiempo. ¿Has llegado a realizar un cálculo aproximado del tiempo que necesitaría este proceso de cambio? ¿Cuáles son los primeros pasos que se debería dar para cambiar ese modelo que tú planteas? Bueno, empezando por el fondo de la pregunta, yo siempre insisto en que la cultura no es algo bueno per se, ¿vale? Es decir,
que la cultura puede ser un campo de transformación, ¿vale? Y de generación de igualdad y de profundización en la democracia, pero también puede ser todo lo contrario. Puede perpetuar las desigualdades de clase, de género, de etnia, puede generar procesos identitarios que generen segregación. Es decir, no es verdad que porque sí la cultura nos haga mejores, ¿no? Ni mejores sociedades ni mejores personas. De hecho, hay muchos ejemplos en la historia de gente muy culta que si siempre, por ejemplo, me viene a la cabeza el nazismo, ¿no? Que tendrían, digamos, una cultura muy desarrollada y luego lo que han dejado como legado. Entonces, a mí me gusta más decir que la cultura es un campo de posibilidad, es decir, es un campo de posibilidad donde construimos significados colectivos, donde nos dotamos de relatos que nos dan sentido y que, por lo tanto, el objetivo es que ese campo sea lo más fértil posible, ¿vale? A mí me gusta mucho contrastar la famosa frase de pan y rosas, ¿no? Que se dice, queremos el pan, pero queremos también las rosas, por esa idea de que no solo queremos trabajar, no solo queremos las necesidades básicas, sino que también queremos la belleza, la música, ¿no? Lo que nos hace feliz. Y hay un escritor keniata que se llama Ngugi wa Thiong'o, que él dice que la cultura son las flores, ¿no? Esta idea de pan y rosas, que son las flores, pero no porque sean bellas y sean bonitas, sino porque son las semillas. Es decir, lo que tienen las flores son las semillas que permiten generar nuevas flores, nuevas plantas, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de la cultura. Y en ese sentido, creo que por eso las políticas culturales importan. Porque las políticas culturales pueden hacer que ese campo sea fértil, que ese campo esté abonado, que más gente participe en ese campo, que haya mucha diversidad en ese campo, o pueden concentrarlo en grandes productoras o empresas o plataformas, pueden generar una brecha de clase brutal, que es lo que existe ahora mismo en la cultura, donde muy poca gente tiene acceso a la cultura y la gran mayoría no. Entonces, por eso digo que las políticas culturales en realidad son fundamentales para defender, ¿no? esa fertilidad. Entonces, cuando decías tú, ¿qué hoja de ruta, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer, no? Que es un poco lo que plantea el libro. Pues, por un lado, creo que es importante cambiar la noción de cultura, es decir, dejar de entender la cultura o bien como algo para élites, para lo que hay que estar preparada, que es para expertos, ¿no? Y que eso hace que mucha gente sienta que la cultura no es para uno, que no. O lo contrario, que parece que es el reverso democratizador, que es la cultura como objeto de consumo, ¿vale? Entonces nos movemos siempre entre esos dos paradigmas. Entonces yo en el libro recupero una idea que me gusta mucho de Raymond Williams, que es la cultura ordinaria, es decir, la cultura como algo que hacemos, ordinario si lo traducimos al castellano es común, ¿vale? Entonces es algo común, corriente de todos los días y común compartido, es decir, la cultura como algo que hacemos todas las personas en cualquier momento, en cualquier lugar y para la que todas las personas estamos capacitadas y que no es algo extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es importante cambiar el lugar de la cultura, entenderla como algo que nos pertenece a todas las personas, que no es solo de los profesionales, que no es solo de los expertos, y luego, en segundo lugar, cambiar las prioridades de política cultural, porque al final las prioridades se centran en grandes eventos, en grandes acontecimientos, ¿no? Como las cosas que pueda sacar la foto rápida, de alguna manera, ese es el centro de la política pública en general, y creo que hay que desplazarlo e incorporar la defensa de los derechos culturales, es decir, el derecho a crear, a participar, a disfrutar de la cultura, a decidir sobre las propias políticas culturales, apostar por la transversalidad de la cultura, es decir, darnos cuenta de que la cultura no es un compartimento estanco separado de nuestra vida, sino que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con nuestra educación, que tiene que ver con la inclusión social, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Hay muchísimos proyectos que, si nos pusiéramos a desarrollarlos, trabajan en ese sentido, que tiene que ver, por ejemplo, como lo que hacíais con los libros en las fábricas, ¿no? Los clubs de lectura en las fábricas y romper esa brecha de desigualdad de clase, por ejemplo, en el acceso a la cultura. Es decir, que la cultura no es algo que esté separado del resto de nuestra vida y luego, pues, apostar por una verdadera democracia cultural, ¿no? Entonces, creo que estas son, digamos, como a mi juicio, las cosas que habría que hacer, pero creo que lo primero, y esto sí que quiero insistir, es ser conscientes de la falta de relevancia social y la falta de centralidad política que tiene la cultura y tener que trabajar de alguna manera por restaurar esa brecha, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles serían de las actuales infraestructuras culturales las que primero se deberían cambiar o...? A ver, a mí, o sea, me tenía que poner a desarrollar todo el libro y distintas cosas, pero por ejemplo, si yo tuviera que dar, ¿no?, como un titular, creo que la apuesta por ejemplo, los equipamientos de proximidad es muy importante, porque realmente es la primera interfaz que tiene la persona en el acceso a la cultura, porque son espacios de generación de comunidad, ¿no? Hay un libro que se llama Palacios del Pueblo, de Eric Klinenberg,
que cuenta como en la ola de calor en Chicago en 1995, donde murió muchas personas, en un barrio que era un barrio obrero, con desestructuración social, con mucha pobreza, tuvo un menor índice de mortalidad que en los barrios ricos, y entonces cuando se puso a investigar por qué, se dieron cuenta de que había lo que él llamaba infraestructuras sociales, ¿no? Y entre esas infraestructuras sociales, por ejemplo, estaban las bibliotecas. Entonces la gente iba a las bibliotecas, generaba red y comunidad con el resto de sus vecinos, de sus vecinas, y eso de alguna manera le servía pues, para preocuparse para los demás y bueno, pues para cohesionar un poco, ¿no? esa vida. También creo que es muy importante sacar la cultura de sus lugares habituales, eso siempre lo digo. Creo que hay que favorecer que las instituciones culturales estén abiertas, sean permeables, sean flexibles, pero también llevar la cultura a mercados, a calles, a centros de salud, a colegios, a cárceles, porque de alguna manera eso nos permite desacralizar la cultura, relacionarnos con ella de otra manera y también nos permite que llegue a lugares donde no se la espera, porque evidentemente en el acceso a la cultura hay un sesgo social y de clase muy importante. Entonces, sacándola de los lugares de la cultura, pues evidentemente llega a todo el mundo, ¿no? Cuando digo llega a todo el mundo, quiero matizar, no es ilustrar, ¿vale? Sino que es que esos códigos, esos recursos, pueden ser utilizados por todo el mundo, ¿vale? O sea, que creo que también hay que ser capaz de reconocer que las prácticas culturales no solo son las que se imponen desde la institución hacia abajo, ¿no? Desde las últimas elecciones asistimos con estupor a determinadas actitudes censoras de determinados sectores desde la ultraderecha que están aplicando en los lugares donde han obtenido poder ese filtro, ¿no? Tú nos adviertes en el libro lo que ha ocurrido en el Brasil gobernado por Temer y por Bolsonaro. Y bueno, la cuestión es si vamos por un camino similar, en una versión adaptada y cañí, siguiendo aquello de Millán Astray de muera la inteligencia, ¿no? Bueno, o sea, lo cierto es que hay personajes surrealistas en el mundo que ha abierto Vox que coinciden con algunos personajes surrealistas en el mundo que abrió Bolsonaro. Por ejemplo, el primer secretario de Cultura de Bolsonaro le tuvieron que cesar porque hizo un vídeo con estética nazi, música wagneriana y parafraseando a Goebbels, o el siguiente Ministerio de Cultura se paseaba por el ministerio con una pistola en el cinturón, emulando lo que decía Sánchez Ferlosio, ¿no? de hablar de cultura. Y aquí, por ejemplo, tenemos el consejero de Cultura en Valencia, ¿no? Que no sabía si poner a su caballo duche o caudillo. O sea, creo que ahí hay un paralelismo que bueno, se podría emular. Lo que pasa que yo creo que hay algo que tenemos que pensar y es que partidos de ultraderecha están dando mucha importancia a la cultura porque están haciendo una batalla cultural, cosa que además de preocupante, porque no es algo que, en esto que decía del terreno fértil, digamos, abone un campo, sino que lo va estrechando, pero que creo que también nos tiene que devolver un espejo de la indiferencia, y aquí yo hago una autocrítica de la izquierda en relación con la cultura, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la cultura es algo de izquierdas, pero no necesariamente la izquierda ha tratado mejor a la cultura, porque a veces ha considerado que la cultura era algo pues, que no respondía a las necesidades básicas, ¿no? Que lo importante eran las cosas del comer, y que incluso pues era algo de lujo, o se ha usado la cultura como un elemento decorativo, ¿no? Las fotos de gobierno, pues siempre poniendo a responsables que a lo mejor venían a darle brillo a la foto, pero que no necesariamente tenían un conocimiento en política cultural, o directamente pues a lo mejor aproximaciones muy intelectuales a lo cultural, ¿no? Con una reflexión sobre el papel de la cultura, pero con menos aprecio por lo que son las políticas concretas, ¿no? Es decir, pues esa idea de es importante construir comunidad, pueblo, pero no darse cuenta de que eso sucede en una biblioteca, que eso sucede en un centro cultural, que eso sucede en un centro cívico. Entonces yo creo que aquí hay un problema con la izquierda y con la cultura. Creo que falta un proyecto cultural de izquierdas. ¿Qué significa un proyecto cultural de izquierdas? Que para mí no tiene que ver con los contenidos que se promuevan, ni con determinados mensajes, sino con cómo se abona ese campo para que sea lo más democrático, lo más abierto y lo más rico posible, ¿no? Y el libro, pues bueno, pretende contribuir a pensar cómo es un proyecto de cultura de izquierda. Y bueno, ya para terminar, el libro, que en todo momento es inspirador, está lleno de ánimo y de una luz positiva para los lectores. Hay una frase que me llamó la atención y que a mí reflejaba un poco de pesimismo ante algo que parecía complicado de afrontar, y es el caso de cuando hablas de las redes sociales, ¿no? Cuando afirmas que la creación de proyectos y vínculos comunitarios lo tienen difícil para hacer frente a los tsunamis de las redes sociales. Me llamó especialmente la atención
por eso, porque parecía una bajada de brazos, ¿no?, ante algo que está aquí y que tenemos que afrontar ya. Sí, a ver, en realidad mi posición no es nada demonizadora de las redes sociales, al contrario. Creo que es un instrumento, es un campo, es un ecosistema en el que hay que habitar y que en todo caso habrá que pensar de qué manera minimizamos los riesgos que tiene. La frase que tú dices es una frase en el libro básicamente pues es un desarrollo de la potencia de la cultura y de qué políticas podemos hacer para potenciarla. Pero luego tiene un capítulo final en el que habla del caso de Brasil, que Brasil es uno de los lugares donde a la gente que nos interesa las políticas culturales pues es un referente, porque es donde se han hecho muchas cosas muy interesantes, ¿no?, en el primer gobierno de Lula. Y sin embargo luego llegó Bolsonaro y arrasó. Entonces hay una pregunta al final del libro que es, vale, todo esto que hemos contado tiene tanta potencia, ¿no? No os voy a desvelar la respuesta para que lo leáis, pero que en el contexto concreto, un poco lo que yo planteaba es, a pesar de esas redes comunitarias que se crearon, es muy difícil competir con Cambridge Analytica y con las fake news, ¿no? Y eso, pues quiere decir, es que la cultura tampoco lo puede todo. Ahora, no significa que no lo pueda nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las redes sociales es un campo que hay que, pues, en muchos ámbitos regular, o sea, en determinadas cuestiones que implican sus riesgos, pero que honestamente creo que para esa creación de los vínculos comunitarios creo que es mucho más perjudicial la privatización o externalización, por ejemplo, de un centro cultural, como de donde yo vengo en la Comunidad de Madrid, a una empresa que te gestiona igual un comedor, un piso tutelado o una filial de construcción, que las redes sociales. O creo que el apoyo a determinados agentes que depredan el tejido cultural, ¿no?, porque acumulan todos los recursos, pues es más nocivo para esos vínculos comunitarios que las redes sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son un campo que también tiene muchas potencias. Klinenberg en el libro habla, por ejemplo, que a mí me encantó, de un concurso de bolos virtual al que las personas más mayores que iban a la biblioteca participaban semanalmente, es decir, cómo ahí lo digital sirve para conectar a gente, ¿no?, de toda la red bibliotecaria de Brooklyn, creo que era. Entonces, bueno, yo creo que como todo, igual que con la inteligencia artificial, tiene sus potencialidades, lo que pasa que tenemos que controlarnos las personas, no las empresas. Pues con esto damos por cerrada esta presentación de Cultura Ingobernable. Te agradecemos tu participación y tu presencia. A la Semana Negra, el poder estar aquí una vez más, e invito al público que nos acompaña a acercarse a la campana, a que conozcan el libro y que puedas firmárselo y dedicárselo. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.